Vamos a hacer un repaso del problema del conocimiento y cómo este problema conecta con el problema de la metafísica, o sea, si la metafísica, puede constituirse o no en una ciencia. Más que nada, esta diapositiva, como verán, es una diapositiva de repaso porque suelen perderse en el proceso de ir hacia atrás en las preguntas que hace Kant. Entonces, nosotros de lo que estamos partiendo realmente es de la pregunta que se plantea ya en el tema de la ilustración, ¿no? ¿Qué es lo que puedo saber? Esta pregunta me lleva a qué es el conocimiento, ¿vale? El conocimiento se expresa en forma de juicios. En el momento en que yo sé que el conocimiento se expresa en forma de juicios, me lleva a preguntarme qué tipo de juicios hay. Si recuerdan, los juicios no son más que enunciados, como por ejemplo un juicio sintético a posteriori, el día está nublado, o un juicio analítico a priori, A es A, ¿vale? Lo digo para enganchar con el anterior vídeo. Y esto me lleva a ver qué tipo de juicios son los juicios científicos. Porque sabiendo qué tipo de juicios son los juicios científicos, yo voy a saber si en metafísica puedo o no puedo hacer ese tipo de juicios. Vale, estábamos entonces, veis que hicimos un pequeño desvío, ¿no? Esto es característico en Kant. Volvemos ahora para atrás y vemos que nos estábamos preguntando sobre los juicios, ¿no? Que el conocimiento se expresa en formato de juicios y que, lo que estamos teniendo aquí es que vamos a jugar con concepto y con intuición. Nosotros sabemos que la intuición nos la da la sensibilidad y el concepto nos lo da el entendimiento. Entonces, hay conocimiento cuando el concepto es referido a intuición y la intuición es elevada a concepto. Veis que ese es el orden, ¿de acuerdo? Primero la intuición y luego esta intuición elevada a concepto. Vale, una vez que yo sé que la cosa empieza por aquí, por la intuición, tengo que preguntarme, no os olvidéis que él está haciendo una filosofía crítica, por tanto está haciendo un análisis exhaustivo de todo esto, no da nada por sentado, se pregunta, bueno, vale, ¿y qué pasa con la intuición? Entonces eso lo va a analizar va a ser un análisis crítico en la primera parte de la crítica de la razón pura, que es la crítica de la razón pura, que es la estética trascendental. Y lo que hace ahí es buscar los a priori de la sensibilidad, que van a ser las formas a priori de la sensibilidad o espacio y tiempo como intuiciones puras, ¿vale? Y decíamos que el conocimiento va a ser una intuición elevada a conceptos. Y de nuevo, bueno, tenemos que volver a preguntar, ¿vale? ¿Qué pasa con el concepto? Y eso me lleva a la segunda parte de la crítica de la razón pura, que es la analítica trascendental, donde lo que va a hacer es una crítica del entendimiento, va a buscar cuáles son los a priori, ¿vale?, del entendimiento, y nosotros sabemos que son las categorías. Si recordáis, nosotros teníamos un cuadrito en los anteriores vídeos donde hablábamos de que el proceso era igual a intuición, concepto, idea, ¿vale? Esta idea es lo que se va a mirar en la dialéctica trascendental, que era, ¿no os acordáis? Alma, mundo, Dios, y ya sabíamos que no producían conocimiento, ¿vale? No era inalcanzable porque no había una experiencia, no había una intuición que pudiera ser elevada a concepto. Y en esta dialéctica trascendental, donde se hace una crítica de la facultad de la razón, tengan cuidado por lo tanto en no confundir entendimiento y razón,
vamos a ver el problema de la metafísica. Por lo tanto, resumiendo, la pregunta ¿qué puedo conocer? Me lleva a la pregunta ¿qué es el conocimiento? Que me lleva a cuáles son los juicios característicos del conocimiento científico, y como vosotros ya sabéis, los juicios característicos del conocimiento científico son los juicios sintéticos a priori. Por lo tanto, la pregunta siguiente sería ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y por lo tanto, dado que nosotros estamos en el problema de la metafísica, sería la pregunta siguiente ¿es posible formular juicios sintéticos a priori? Esto donde se mira es en la dialéctica trascendental. Y ahí estaríamos terminando ya en la fase final de la crítica de la razón pura. Un asunto fundamental al hablar de conocimiento científico, fundamental, y que se decide en la analítica trascendental y sin la cual nosotros no vamos a poder trabajar en la dialéctica trascendental, es la distinción, ¿vale? Aquí lo tenéis, la distinción, porque es diferente, la distinción, les decía, entre fenómeno y noúmeno. ¿Qué es fenómeno? Fenómeno es lo que se nos da a la intuición y que puede ser pensado por el concepto, ¿vale? El noúmeno sería lo que está más allá de esto y que por tanto nosotros no podemos conocer. Yo conozco las cosas tal como las puedo conocer, según mis facultades. No sé si las cosas son de otra manera, ¿vale? Y eso sería el noúmeno, o la cosa en sí. ¿Veis que aparece aquí? Esto sería el fenómeno, aunque él no utiliza exactamente esto, pero para que ustedes lo entiendan, sería la cosa para mí, ¿vale? Tal y como se aparece para mí. Desde luego, hasta donde nosotros llegamos, cuando nosotros estamos mirando, por ejemplo, una botella, una simple botella, tenéis que recordar lo que estudiasteis el año pasado en primero de bachillerato. Cuando yo estoy mirando una botella, no importa, una lámpara, un edificio, yo no veo lo mismo que ve una mosca que tiene... Sus ojos son diferentes a los nuestros, ¿vale? Por decir simplemente, por hablar simplemente de los ojos, nada más, que lo que está viendo una vaca, que lo que está viendo una cucaracha, ¿vale? Cada uno capta lo que puede captar según sus facultades. Pero nosotros no sabemos cómo es esa botella en sí misma, más allá de lo que nosotros podemos captar. Y eso sería el noúmeno. La idea es entonces que la razón no puede ir más allá de los límites de la experiencia. Por lo tanto, la razón no puede ir más allá del fenómeno, ¿vale? El fenómeno vendría a marcar los límites de la experiencia, ¿vale? Pero Kant entiende que nosotros no podemos, bueno, esto es un poco cosecha mía, pero que nosotros no podemos entender que la totalidad de la realidad es únicamente lo que nosotros captamos. Entonces ve el fenómeno al fin y al cabo como un límite, el límite al que nosotros podemos llegar. Pero entiende que hay una realidad que está más allá del fenómeno, una realidad a la que nosotros no podemos acceder y que por lo tanto no podemos conocer. O sea, hay una realidad transfenomenal,
fenoménica, o sea, más allá del fenómeno, y que sería el noúmeno, o como les decía, la cosa en sí misma, ¿vale? Y que está más allá, como les estaba diciendo, de nuestras facultades y que por lo tanto nosotros no podemos conocer. Sería esa botella que está más allá del conocimiento que tengo yo, la cucaracha, el burro, la vaca, lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, ese noúmeno o cosa en sí, realmente nosotros no podemos conocerlo. Les decía antes que es un límite, lo manejamos como límite, y nosotros como mucho lo podemos pensar. De hecho, en este momento lo estamos pensando, y lo estamos pensando como límite. Fijaros cómo lo estamos pensando. Lo podemos pensar, pero no podemos conocerlo. Lo veis aquí, ¿no? No podemos conocerlo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros planteamos el problema de si puede la metafísica constituirse en una ciencia, que sabemos que tiene que ver con el problema de los juicios y al fin y al cabo tiene que ver con si pueden hacerse juicios sintéticos a priori sobre los objetos de la metafísica, ¿vale? En el fondo, lo que nosotros estamos preguntando es, ¿podemos tener fenómeno de los objetos de la metafísica? Realmente nosotros podemos tener experiencia de alma, de mundo y de Dios, y vosotros ya sabéis que no. Por lo tanto, esa pregunta está clara. La respuesta es no.